Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana para destacarles que en España el 75% de las empresas no encuentra el personal adecuado que están buscando, que han caído las ventas minoristas en Reino Unido. También hablamos de que el desempleo en la OCDE se encuentra ya en niveles pre-COVID, que el IPC en la zona euro se sitúa en el 7,4%, en Rusia en el 17,6% y en Canadá en el 6,7%. También hemos visto un dato de menores ventas de casas usadas en Estados Unidos y el desempleo semanal americano, que está en niveles históricamente bajos. 52 años hace que no estaban tan bajo el desempleo en Estados Unidos. Vamos a ver ahora los mercados financieros. Vamos a comenzar por las bolsas para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 0,15%, París se ha dejado un 0,12%, Londres se ha dejado un 1,24%, el IBEX 35 se ha dejado un 0,54% hasta los 8.652 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 1,71% y el índice Nikkei en Japón subía un 0,04%. El mercado de divisas, el euro con el dólar en 1,07, el euro con el yen en 138,9 y el euro con la libra en 0,84. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania más 0,97%, España más 1,93%, Estados Unidos más 2,90%. El petróleo en $106,63 el barril se deja en la semana un 4,54% y el oro en $1.937,75 la onza se deja en la semana un 1,88%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles de donaciones, el impuesto de donaciones y el impuesto de la renta de las personas físicas. Fundamentalmente para recordarles lo siguiente. Ya saben que en nuestra comunidad autónoma, Castilla y León, el año pasado se bonificó o se suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones y se bonificó el impuesto de donaciones al 99%. Es decir, solo hay que pagar el 1%, tanto en sucesiones como en donaciones, y en sucesiones hay unos mínimos, sería a partir del mínimo determinado de la cuota que hubiese que pagar, suponiendo que hubiese que hacerlo, se bonificaría el 99%, se pagaría el 1% de la cuota, no el 1% del importe a recibir. Esto por un lado es importante. En donaciones no hay mínimos exentos, se bonifica el 99% de la cuota de cualquier importe que se haya donado o que se done, en este caso, a la rama familiar directa, hijos, cónyuges, nietos, en esa rama. Decirles que además del impuesto de donaciones, que aunque esté bonificado hay un 1% que abonar, hay que tener en cuenta el impuesto sobre la renta de las personas físicas para el supuesto de que lo que se donen son inmuebles, también el impuesto del ayuntamiento. Pero hoy quiero centrarme en el impuesto sobre la renta de las personas físicas porque estamos en la campaña de la renta. Y si ustedes han donado el año pasado bienes a sus hijos, sobre todo inmuebles, y han generado una plusvalía, es decir, una plusvalía es la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta, ustedes tienen que llevarse a la declaración de la renta esta plusvalía y pagar por ella en función del importe que sea la plusvalía. Recuerden que hay distintos tramos y que pueden ustedes pagar entre el 19 y el 26% de esa plusvalía que hayan generado con la donación. Si hubiese minusvalía no se tiene en cuenta, es decir, la ley del impuesto de donaciones combinado con la renta dice que solo se tienen en cuenta las plusvalías, no las minusvalías, no se podría compensar una minusvalía generada con una donación y esto también pasaría en el supuesto caso de que se hubiesen donado acciones, fondos de inversión, todo lo que no sea dinero efectivo, todo aquello que genere plusvalía, como digo, hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, revisen ustedes si han hecho donaciones el año pasado, miren con su asesor fiscal y quien les hace la renta y en el supuesto caso el patrimonio este asunto para que no se olviden de tenerlo en cuenta para incluirlo si fuese necesario en su renta. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana los periódicos especializados. Comenzamos por el periódico Expansión. El 15% de las pymes ve en riesgo su viabilidad por la inflación. El 95% de las compañías han visto afectados sus márgenes por la fuerte subida de los precios y el 60% revela que ya lo está repercutiendo en sus clientes.
periódico 5 días. La Comisión Nacional del Mercado de Valores intensifica su guerra contra los chiringuitos financieros. El supervisor español ha alertado en lo que va de año sobre 186 entidades que operan en España sin estar autorizados para prestar servicios de inversión. Periódico Diario de León. Mañueco abre el mandato rebajando el IRPF y con un plan anticrisis por la guerra. Desciende un 0,5% el tramo autonómico de la renta y diseña ayudas destinadas al campo, gasolineras y la natalidad. Periódico El Mundo. Turismo y hostelería celebran el lleno absoluto de la Semana Santa. Estos sectores han visto un volumen similar al de antes de la pandemia y barajan expectativas muy buenas para el verano. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos elegido la compañía Netflix. Para hablar de la misma tenemos a Cristian en el programa. Cristian, bienvenido. ¿Por qué Netflix en el valor de la semana? Sí, porque en la sesión del miércoles sufría muchísimo en bolsa, una caída importante del 35% y todo ello era el día de la presentación de sus resultados. Intuimos que estos resultados no eran lo que se esperaba. No, sobre todo cuando hablamos del número de suscriptores. En 10 años era la primera vez que reducía el número de suscriptores, se marchaban pues más de 200.000 abonados a la plataforma y era, como decíamos, la primera vez que ocurría en los últimos 10 años. Todo esto llevaba a que solo en una jornada se cayera el valor un 35% en bolsa, se evaporaran pues más de 55.000 millones de dólares, con lo cual se iba la plataforma a un valor pues aproximadamente un tercio inferior de lo que valía en la jornada anterior, ¿no? Hay que hablar que todo esto es debido a que está en un entorno de fuerte competencia y muchas más plataformas competidoras. Esto le está afectando de una forma muy importante y como decíamos, y luego comentaremos la caída de los suscriptores. Explícanos mejor cómo han sido exactamente esos resultados. Pues hay que hablar primero de los suscriptores. Se esperaba crecer en este primer trimestre más de 2 millones de suscriptores, realmente se cayeron en 200.000. Todo esto llevaba a que se espere caer más en abonados en este segundo trimestre del año. Mantiene todavía 221 millones de clientes la plataforma y hay que hablar de los ingresos. Los ingresos crecían a ritmos cercanos al 10%, se iba a niveles de 7.800 millones de dólares, pero crecimientos inferiores pues al 16 o al 24% que venían creciendo los periodos anteriores. Hay que hablar también pues de que se anotaba un beneficio de 1.600 millones de dólares, un 6,4% inferior al que marcaba en el año anterior, con lo cual los resultados son crecientes, o sea, suben, pero suben menos que lo que venían creciendo los trimestres anteriores. ¿Qué podría justificar estos números que nos cuentas? Pues hay que hablar de que el primer tema que habla Netflix es la fuerte competencia. Hay otras plataformas donde les están arrastrando competidores. El segundo es la salida de la pandemia. Ya no hay tanto tiempo en casa, la gente ya está deseando salir, otra clase de ocio diferente al de las pantallas. Y hay que hablar también de otro problema que tenía Netflix, que se puede compartir la contraseña. Esto penalizaba mucho porque con un usuario puede llegar hasta 4 usuarios diferentes, pagando solo uno. Y finalmente, pues un desfavorable entorno económico en el que nos estamos moviendo, ¿no? Destacar que la compañía explica la caída de la base de clientes también por su salida de Rusia, donde explicaría aproximadamente unos 700.000 suscriptores menos, y también la subida de tarifas que ha llevado en el año pasado y en este primer trimestre, donde en Estados Unidos y Canadá era donde más pesaban y se iban aproximadamente unos 600.000 clientes, con lo cual por ahí explica la situación tan negativa que valoran los expertos. Y finalmente, ¿qué medidas va a tomar la compañía para intentar revertir esta situación? Pues en primer lugar quieren hacer un catálogo mucho más atractivo, pero tiene un problema. Disney, por ejemplo, tiene un catálogo histórico ya, Netflix lo tiene que crear, con lo cual tiene que invertir mucho más en creación y compra de contenidos. Para eso ha tenido un presupuesto para este año marcado de más de 20.000 millones de dólares, todavía es inferior a los más de 30.000 que marca Disney, pero ya es un detalle importante, ¿no? En segundo lugar, ¿qué es lo que está intentando hacer? Pues hay que lanzar una tarifa más económica también para poder combatir el tema de la caída de suscriptores por el alza de tarifas, pero esta tarifa vendría por la publicidad, es sufragada por publicidad. Es una situación muy nueva dentro de Netflix, pero también la van a plantear. Y finalmente, para luchar contra la compartición de contraseñas, van a tratar de detectar toda la gente que comparte las contraseñas y poder cobrarles un extra añadido. Finalmente, los expertos dicen que estos son medidas muy cortoplacistas, pero que no lo ven sostenible en el tiempo, con lo cual genera incertidumbre. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes informe de confianza empresarial en Alemania. El martes, pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, confianza del consumidor en Estados Unidos. El miércoles,
venta de viviendas pendientes en Estados Unidos. El jueves, reunión del Banco Central de Japón, Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Y por último, el viernes, PMI manufacturero en China, IPC en zona euro. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es o en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.